Diverticulosis versus diverticulitis, differences between symptoms and treatment, plus ways to reduce your risk. Diverticulosis frente a diverticulitis, diferencias entre síntomas y tratamiento, además de formas de reducir el riesgo. When going to the doctor for a test or regular screening, it's possible that your doctor could find something that's unrelated to the reason you went there in the first place. Cuando se acude al médico para someterse a una prueba o a una revisión periódica, es posible que el médico encuentre algo que no esté relacionado con el motivo por el que se acudió allí en primer lugar. In the US, there's a 40 to 60% chance of developing diverticulosis by age 60. En Estados Unidos, hay un 40-60% de probabilidades de desarrollar diverticulosis a los 60 años. While some people never experience symptoms, it's possible that diverticulosis can progress to diverticulitis, causing severe symptoms. Aunque algunas personas nunca experimentan síntomas, es posible que la diverticulosis evolucione a diverticulitis, causando síntomas graves. Fortunately, diverticulosis and diverticulitis, also called diverticular disease, can be managed, and there are ways to reduce your risks. Afortunadamente, la diverticulosis y la diverticulitis, también llamada enfermedad diverticular, pueden tratarse, y hay formas de reducir los riesgos. Keep reading to learn more about diverticular disease symptoms, risk factors, diagnosis and treatment. Siga leyendo para saber más sobre los síntomas, los factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad diverticular. What is diverticulosis? It occurs when little pockets form in the colon. ¿Qué es la diverticulosis? Se produce cuando se forman pequeñas bolsas en el colon. Diverticulosis is a condition that develops when pouches or pockets, called diverticula, form in the wall of the lower part of the colon, the large intestine. La diverticulosis es una enfermedad que se desarrolla cuando se forman bolsas en la pared de la parte inferior del colon, el intestino grueso. These pouches are usually very small, only 5 to 10 millimeters in diameter, but they can be larger. Estas bolsas suelen ser muy pequeñas, de solo 5 a 10 milímetros de diámetro, pero pueden ser más grandes. The cause of diverticulosis could be from pressure inside the colon. La causa de la diverticulosis puede ser la presión dentro del colon. So what causes these pockets to form? While a cause isn't entirely known, it's possible that high pressure from inside the colon pushes against weak spots in the colon. ¿Cuál es la causa de la formación de estas bolsas? Aunque la causa no se conoce del todo, es posible que la alta presión del interior del colon empuje contra los puntos débiles del colon. This could happen for a couple of reasons. Esto podría ocurrir por un par de razones. Straining too much during bowel movements, especially if you experience frequent constipation and pass hard stools. Esforzarse demasiado al defecar, especialmente si sufre estreñimiento frecuente y expulsa heces duras. Spending long periods of time on the toilet while browsing your phone or reading. Pasar largos periodos de tiempo en el inodoro mientras se navega por el teléfono o se lee. A diet low in fiber can cause constipation or stool to remain in your bowels for longer, contributing to increased pressure on the walls of the colon. Una dieta pobre en fibra puede provocar estreñimiento o que las heces permanezcan más tiempo en el intestino, lo que contribuye a aumentar la presión sobre las paredes del colon. Diverticulosis symptoms usually aren't painful. Los síntomas de la diverticulosis no suelen ser dolorosos. Many people with diverticulosis don't experience painful and serious symptoms. Muchas personas con diverticulosis no experimentan síntomas dolorosos ni graves. You may not even know you have the condition until it is discovered during a test. Es posible que ni siquiera sepa que padece la enfermedad hasta que se descubra durante una prueba. It's still possible to experience symptoms such as bloating, abdominal cramping in the lower abdomen, or constipation and diarrhea. Aún es posible experimentar síntomas como hinchazón, calambres abdominales en el bajo vientre o estreñimiento y diarrea.
However, diverticulosis might not be the only cause of these symptoms. Sin embargo, la diverticulosis puede no ser la única causa de estos síntomas. Diverticular bleeding is also possible but not common. It happens when a blood vessel in the wall of a pocket bursts. La hemorragia diverticular también es posible, pero no frecuente. Ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo de la pared de una bolsa. This type of bleeding does not cause pain, but you could see blood in your stool or have rectal bleeding. Este tipo de hemorragia no causa dolor, pero podría haber sangre en las heces o tener una hemorragia rectal. This type of bleeding is different than a hemorrhoid or anal fissure bleed. Este tipo de hemorragia es diferente de la hemorragia por hemorroides o fisura anal. These conditions usually produce smaller amounts of bright red blood that you'd find occasionally on toilet paper or in the toilet. This bleeding also usually happens intermittently. Estas afecciones suelen producir pequeñas cantidades de sangre de color rojo brillante que encontrarías ocasionalmente en el papel higiénico o en el inodoro. Este sangrado también suele producirse de forma intermitente. What is diverticulitis? It's inflammation of the pockets in your colon. ¿Qué es la diverticulitis? Es la inflamación de las bolsas del colon. Diverticulosis can turn into diverticulitis, which occurs when the pouches in the colon become inflamed or infected. La diverticulosis puede convertirse en diverticulitis, que se produce cuando las bolsas del colon se inflaman o infectan. Usually causing more noticeable and painful symptoms. Suelen causar síntomas más notorios y dolorosos. Diverticulitis symptoms often include pain. Los síntomas de la diverticulitis suelen incluir dolor. You may notice a change in bowel movements for a couple of days, including constipation or diarrhea. Puede notar un cambio en los movimientos intestinales durante un par de días, incluyendo estreñimiento o diarrea. Then the most common symptom, severe abdominal pain, will usually start suddenly. Entonces, el síntoma más común, el dolor abdominal intenso, suele empezar de repente. The pain most often occurs in the lower left side of the abdomen and sometimes feels worse when you move. El dolor suele aparecer en la parte inferior izquierda del abdomen y a veces empeora al moverse. It's also possible to experience fevers, chills, nausea or vomiting. También es posible experimentar fiebres, escalofríos, náuseas o vómitos. If you experience any of these symptoms, especially if you pass out or feel dizzy, weak or less alert, call 911 or head to an emergency room for immediate medical care. Si experimenta alguno de estos síntomas, especialmente si se desmaya o se siente mareado, débil o menos alerta, llame al 911 o diríjase a un servicio de urgencias para recibir atención médica inmediata. Diverticulitis can lead to serious complications. La diverticulitis puede provocar complicaciones graves. When left untreated, it's possible for diverticulitis to cause more severe complications, including: Si no se trata, es posible que la diverticulitis provoque complicaciones más graves, como abscess. An infected pocket can become swollen and filled with pus. absceso. Una bolsa infectada puede hincharse y llenarse de pus. Fistula. They are an abnormal passageway between the bowel and another organ. Fístula. Son un paso anormal entre el intestino y otro órgano. Intestinal block. Scarring in your bowel can lead to an intestinal block. Bloqueo intestinal. La cicatrización intestinal puede provocar un bloqueo intestinal. Perforation in the colon. A hole in the colon, called a perforation, can occur. Perforación en el colon. Puede producirse un orificio en el colon, denominado perforación. Peritonitis. This can occur if an infected pouch ruptures, spreading infection to the abdominal cavity, and can be life-threatening. Peritonitis. Esto puede ocurrir si una bolsa infectada se rompe, propagando la infección a la cavidad abdominal, y puede ser potencialmente mortal.